Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Hace descansar en verdes praderas, nos conduce a las aguas tranquilas. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea Jesús, bendito sea nuestro Padre Celestial, que nos da esta nueva oportunidad para estar aquí compartiendo con todos nuestros amigos de Radio Costa Rica y nuestros amigos del programa En el Monte de la Gracia. Damos gracias al Señor que hoy de nuevo nos acompaña nuestra amiga Mari, y ella les va a enviar un abrazo y unas palabras que quiere ella decirles. Así es, muy buenas tardes. Ojalá que se nos conecte mucha gente, les doy la bienvenida y esperemos que Dios hoy nos llene de su palabra y que podamos compartir este lindo mensaje que el Señor nos ha traído hoy. Sí, así es, y vamos a darle gracias al Padre Celestial, vamos a pedirte ahí que te unas a nosotros en esta oración. Es tan importante poder compartir con el Señor, poder tener esa intimidad con Él. Así que voy a pedirle aquí a Mari que ella haga una oración por todos ustedes que nos están sintonizando, para que puedan recibir esa paz y esa fortaleza que todos necesitamos. Así es, Padre, venimos orando por este tiempo. Venimos poniendo en tus manos esta palabra que nos has traído a nuestro corazón. Venimos orando por las personas que se van a conectar, que esta semilla caiga en buena tierra y que dé fruto, Espíritu Santo. Venimos orando para que todo lo que aquí se hable sea conforme a tu voluntad. Oramos por este lugar y lo bendecimos grandemente, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de servirte, Señor, a través de este medio. Bendecimos, Espíritu Santo, cada día, Señor, que nos permites levantarnos y estar en pie en esta hora, Señor. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y queremos, que estén muy atentos a este tema especial e importante que nosotros queremos, por la gracia del Señor, compartir con todos ustedes. Y voy a pedirle a don Andy que me ponga ahí la portada del tema que el Señor puso en nuestros corazones de poder compartir con ustedes, y es el silbo apacible del Eterno. Probablemente has oído un poco acerca de esto, y todos conocemos un poco acerca de la vida del profeta Elías, de todo lo que él vivió, y también hay una alabanza también un poco viejita que habla del profeta Elías. Muy especial esa alabanza porque dice mucho
de tal vez cosas que nosotros no exactamente lo que hemos vivido, pero sí situaciones en las que tal vez nos hemos sentido, Mari y amigos, tal vez nos hemos sentido igual o parecido como se sintió el profeta Elías en medio de situaciones que él pasó. Entonces, por eso es importante que compartamos hoy acerca de este tema, para que tú puedas entender que todos pasamos por situaciones, pero lo importante es cómo enfrentamos esas situaciones, cómo las solucionamos, cómo avanzamos hacia adelante a pesar de todo esto. Entonces voy a pedirle a don Indy que me ponga ahí el primer pasaje para que Mari pueda compartirnos algo de que el Señor puso en su corazón. Dice en Primera de Reyes, ahí lo puedes buscar en tu Biblia, capítulo 19, versículos 1, 2 y 3, decía Elías huye a Oreb. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Era una amenaza de parte de esta, era una reina pagana. Viendo el peligro, ¿qué hizo Elías? Se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Bueno, comenzando con un poquito acerca de lo que pasó Elías, ¿qué era la situación que se veía ahí como para la introducción del tema? Definitivamente podemos ver que seguimos, a nivel que vamos avanzando en la lectura de la palabra, nos damos cuenta cómo estos grandes hombres de Dios vivieron circunstancias tan difíciles, ¿verdad? Por llevar ese mensaje de salvación. Elías, yo veo en este primer capítulo cómo Dios le extiende la misericordia a él, porque él huye de este lugar, pero yo siento que Dios en su infinita misericordia, al ver que él está siendo amenazado de muerte en esta situación, él toma la decisión de irse y Dios lo va respaldando, porque estamos viendo aquí a dos personas con dos pensamientos completamente diferentes. Vemos una mujer queriendo desacreditar a Elías, a Dios delante de otros, y a Elías siendo apercibido de una autoridad ejercida incorrectamente, porque ella estaba buscando que el pueblo de alguna manera hiciera lo que a ella le parecía, ¿verdad? El pueblo ya para ese momento, a pesar de ese pacto que Dios había hecho ya con el pueblo lo rechaza a Dios y no toman en cuenta que todas estas decisiones que se están tomando por medio de esta autoridad incorrecta están llevando al pueblo a un fin de muerte, ¿verdad? Entonces Elías, en esta gran lucha, tanto externa como interna, que él empieza a darse cuenta de que ha fracasado en el intento y empieza a experimentar varias cosas, y es en lo que nos queremos básicamente enfocar, que Elías se toma el trabajo que Dios le está demandando de una forma muy personal, porque empieza a haber un desánimo, un cansancio físico, una tristeza, tanto así que lo lleva a desearse morir, y esto lo va desgastando. Me impresiona muchísimo cómo en medio de todo eso el Señor le pone un ángel, porque en el momento que ya él huye, él decide irse al desierto, ¿verdad? Y ese ángel le dice a Elías: descansa, come y duerme. Y es que hay batallas para las que no vamos a estar preparados, y eso es algo que yo creo que a todos nos pasa. Hay momentos en que Dios nos manda a hacer cosas y a veces en el proceso nos tomamos tan a pecho, ¿verdad? Las cosas que tal vez el Señor nos ha dado como directrices, y tomamos otras decisiones, y eso básicamente viene a hacer que haya ese desgaste, porque no estamos completamente preparados y ocupamos ser un poco más alimentados, pero desde una escenografía completamente diferente. Y yo pienso que eso fue lo que Jesús, Dios mismo, hizo con Elías. Siento que al verlo tan afligido, al verlo tan desanimado, tan cansado, ¿qué fue lo que hizo? Sacarlo completamente del lugar en donde él estaba
y llevarlo totalmente a otra escenografía, ya para tener un trato como más directo y más personal con el Señor. Y es impresionante porque allí, en medio de la soledad que está viviendo Elías, desde el dolor que a veces, muchísimas veces podemos experimentar, la queja, el lamento, ocupaba apartarlo para enseñarle algo nuevo que tenía para él. Y hay momentos en que yo creo que hoy por hoy todos estamos pasando por situaciones difíciles como Elías. Y yo creo que debemos aprender a percibir los diferentes tiempos del Señor, porque hay momentos en que Dios ocupa enseñarnos algo, mostrarnos algo, y no lo estamos dejando hacer el trabajo al Señor. Y a veces no entendemos cuando Dios nos aísla completamente o nos saca del contexto de donde estamos, donde creemos que tal vez estamos siendo productivos, como pensaba Elías que estaba siendo productivo en ese lugar, pero había momentos en que definitivamente parecía que de pronto Elías lograba avanzar un poco, porque habían algunas batallas que se ganaban, algunas cosas que estaban a favor, pero habían otras que estaban en contra. Entonces verdaderamente él estaba viendo que no estaba logrando verdaderamente ese propósito. Dice también, si quiere le digo que ponga la otra. Sí, déjeme darle este pedacito aquí, porque me interesa mucho que mientras él estaba caminando por el desierto, yo me imagino que Elías debía haber experimentado cosas terribles, ¿verdad? En ese desierto, ese sol caliente y todas esas cosas, ¿verdad? Ese doble ánimo. Yo me imagino que en el sol Elías vía hasta doble, hasta espejismos veía, ¿verdad? Sí. Porque muchas veces cuando empiezas a trabajar desde tus fuerzas y a ver las cosas a tu manera y no a la manera de Dios, allí es donde viene la confusión. Y yo creo que a eso le pasó a Elías. Había demasiada confusión en él a través de no comprender el por qué no estaba siendo exitoso en lo que Dios lo había mandado a hacer. Y ahí es donde viene el enemigo muchas veces a engañarnos. Nos viene a engañar y empezamos a oír voces falsas y vienen tormentos, ¿verdad? Que definitivamente tienen que Dios venir a intervenir. Entonces estamos hablando de un hombre que efectivamente tenía un con de nuevo de la palabra, era un hombre manso, un hombre sabio, pero aún así parece que habían cositas como todos, ¿verdad? En el caminar que había que aprender. Entonces vamos a ver la próxima, el próximo versículo. Dice Primera de Reyes, ahí era 19, 4, 5 y 6, dice, y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró, y aquí una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te espera. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Entonces, vemos aquí, Mari y amigos que nos escuchan, vea que en todo tuvo que haber dos cosas, o sea, dos veces para las cosas. Muchas veces el Señor nos pasa dos veces por situaciones, porque tal vez en la primera no obtuvimos aquella nota, por decirlo así, que Él quería que tuviéramos. Entonces nos vuelve a pasar. Vea que ahí dos veces el ángel lo levantó, dos veces le proveyó de esa comida. Y aquí podemos también rescatar que si lees toda la historia, te vas a dar cuenta que Elías venía de una gran victoria también. Claro. Acababa de tener una victoria grandísima donde el Señor lo había honrado delante de un montón, bueno, algunas versiones dicen 400 profetas, pero otras dicen que en realidad eran como más de 800, porque si vemos ahí, bueno, por la historia sabemos de profetas que le servían a cierto Dios y otros le servían a otro Dios. Entonces, Elías venía de una gran victoria, venía de algo tremendo donde el Señor lo había honrado y lo había levantado delante de mucha gente. Entonces, ¿qué vemos aquí? Bueno, nosotros para aplicarlo a nuestra propia vida, tanto tenemos situaciones
difíciles, duras, como también el Señor muchas veces permite en su gran misericordia y gracia que tengamos muchas victorias, que obtengamos esos éxitos, hablando en el sentido de espiritualmente, o peticiones contestadas, tantas cosas que Él nos ayuda y que Él nos da. Sin embargo, eso no quiere decir que porque vivimos una gran victoria o obtuvimos una gran bendición, no quiere decir que luego ya vamos a estar exentos de situaciones y pruebas, ¿verdad? Así Entonces, es. así fue como pasó con Elías. Él venía de grandes cosas, de ver grandes milagros, porque era un hombre muy utilizado por Dios, oraba por hasta muertos, dice la palabra del Señor, que se habían levantado, sanidades, muchas cosas que el Señor lo había usado. Él era un gran siervo del Señor, pero eso no quería decir que también no iba a pasar por momentos como los que estaba pasando ahí, ¿verdad? Así es. Que dice que hasta dijo que deseaba morirse. Correcto. O sea, también pasó por depresión, y tal Así vez es. tú que te encuentras ahí dices, bueno, yo me identifico con la vida de este profeta, porque también yo estoy pasando por una situación que me ha llevado a la depresión, me ha llevado a la tristeza, me ha llevado a la angustia, pero hoy queremos animarte a través de esta palabra que Mari y yo te estamos compartiendo, para que veas que sí, el Señor tiene soluciones. Lo que tenemos es que aprender a ser sensibles a su voz. Así es, y a mí me impacta mucho. Yo tomo acá de este pasaje donde Elías le dice, basta ya. Es como un reclamo al Señor, y le dice, basta ya. Siento que en ese momento Elías le dijo al Señor, ya no puedo más. Y es que hay momentos, como le decía anteriormente, que muchas veces queremos hacer el trabajo de Dios. Uh-huh. Y a veces, muchísimas veces, queremos Sí. ocupar hasta incluso el lugar de Dios. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque eso demandó en Elías un cansancio fuerte. El trabajo que él había mandado hacer era estresante, era extenuante, así lo sentía Elías. Sentía que lo que Dios lo había mandado a hacer era agotador y no lograba nada. ¿Cuántas veces nos pasa que queremos muchísimas veces dar 20 pasos y retrocedemos como doble? ¿Por qué? Porque muchísimas veces verdaderamente, aunque creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, aunque creemos que realmente estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, vea cómo aquí Dios tiene que hacer una intervención fuerte sobre Elías, porque a pesar de que era Dios mismo quien lo había mandado, yo doy casi que un crédito y un hecho de que Dios mismo lo sacó, porque decimos que a través de la amenaza es que él huye, pero yo siento que Dios en su misericordia le dijo, no, me llevo a Elías, porque ya Elías está tomando esto tan personal que se está cansando, se está agotando y no está verdaderamente logrando lo que yo lo estoy mandando a hacer. Entonces Elías se le olvidó que todo tiene límites, que hay que saber cuándo parar, porque hay momentos como intercesores, que incluso nos deleitamos tanto en el Señor, que a veces, muchísimas veces, no queremos bajar la espada. Aunque estemos fatigados, aunque estemos cansados, aunque estemos agotados, siempre queremos estar allí. Y el Señor también tenía grandes bendiciones para Elías. Sí. Y eso es lo que quiero que me permita aquí, antes de entrar, cuáles eran algunas de esas bendiciones, porque ahí claramente podemos ver que el Señor necesitaba claramente que Elías entendiera que lo quería llevar a otro nivel de comprensión, que ya lo que le había demandado, que ya lo que lo había puesto a hacer, ya había concluido y que ya era tiempo de salir. Pero, ¿qué pasa? Elías estaba como aferrado al lugar, estaba como aferrado a querer cambiar de alguna manera, porque él estaba intentando levantar la fe del pueblo, estaba intentando levantar en oración, porque este era un hombre de oración. Tenemos que rescatar eso, que Elías era un hombre que oraba, y oraba cualquier cantidad. Entonces no era cualquier persona, era una persona que verdaderamente estaba allí presente en la presencia de Dios, pero aún así parece que Elías tiende a perderse.
¿verdad? Podemos ver que a través de todo este desánimo, todo este cansancio, toda esta frustración de que las cosas no le están saliendo como él pensaba, de ahí él se está desviando de alguna forma y Dios tiene que venir y sacarlo. Y yo creo que a muchos de nosotros nos pasa, que a veces nos ponemos tanto a solucionar problemas de otros, nos vamos tanto a resolverle la vida a otros, que nos olvidamos de que nosotros necesitamos también ser sostenidos y ser alimentados. Entonces, ¿cuáles eran algunas de esas bendiciones que verdaderamente el Señor quería para Elías? Tener más revelación, que él tuviera más comunión con el Señor. Y antes de entrar allí, abastecer primero las necesidades físicas, porque Dios quería abastecer estas necesidades físicas de Elías, como también Dios quiere abastecerlas de nosotros. Nos podemos sentir cansados, agobiados, nos podemos sentir que ya las fuerzas no nos dan y pensamos que no necesitamos ese renuevo. Y seguimos como trabajando y seguimos como imponiendo y seguimos haciendo, ¿verdad?, lo que creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero a la misma vez estamos siendo desgastados fuertemente. Entonces, para entrar ya a trabajar, el Señor necesitaba entrar fuerte, trabajar en el temor de Elías, que estaba haciendo en ese momento mellar en Elías y poder sanar esa depresión. Ya Dios necesitaba hacer una intervención porque ya él se estaba dando cuenta de que él no estaba teniendo control de sus emociones. Ese temor lo estaba consumiendo totalmente. Él quiere que también de alguna forma aprendamos, al igual que Elías, aprender a soltar las cargas. Él pone su cabeza, dice, debajo de un enebro, deseando eso, rendir esa carga. Entonces yo hoy verdaderamente en el nombre de Jesús, si estás con cargas, si estás pasando por ese momento donde sientes que no aguantas tus hombros, que no aguantas ya alguna situación en específica que te está pasando, el Señor te dice, reposa en ese enebro deseando y rendir esa carga que te está pesando tanto, porque hay momentos en que nosotros no vamos a poder sostener y necesitan las cargas. Hay situaciones en nuestra vida que nos desgastan tanto que solamente Dios puede llevarlas. Que Dios es un Dios de cosas nuevas, que a veces, muchísimas veces, en medio de nuestras situaciones creemos que Dios no tiene algo nuevo para nosotros. Y Dios sí tiene algo nuevo para nosotros, solo que no nos estamos dando la oportunidad de poderlo ver cuando no le estamos entregando a Dios estas cosas. Era necesario para Elías, como es necesario para nosotros hoy, como cristianos, como hijos de Dios, como servidores, es necesario sentir ese refrigerio del Espíritu Santo. Y por eso yo siento que el Señor saca a Elías, lo pasa por ese desierto porque de alguna manera ocupaba cansarlo. Ya él venía cansado y agotado, pero el Señor dice, bueno, yo lo voy a dejar que se canse. Ocupo que se canse, que se agote, que se desgaste para que entienda que no es con sus fuerzas y que quiero hacer algo nuevo y algo diferente, pero necesito llevarlo totalmente por aparte. Entonces eso es lo que muchísimas veces no entendemos, ¿verdad? Que Dios a veces obra de formas diferentes y que a veces Dios nos quita gente de nuestro alrededor, que a veces el Señor nos deja completamente solo, nos quita amistades, nos quita un montón de cosas y nos mete como en ese momento de soledad, para que nosotros comprendamos que es Dios diciendo, necesito tratar contigo directamente, necesito decirte cosas, necesito hablarte, necesito darte un refrigerio nuevo, cosas nuevas. Y que no solamente en las manifestaciones bonitas podemos aprender de Dios, que no solo en los avivamientos bonitos, no solamente en el gozo, en la alegría, en los momentos de felicidad, ¿verdad? Podemos tener también y podemos leer el trato tan lleno de amor que tuvo el Señor con Elías, porque tal vez pensaríamos que tal vez Dios lo que iba a hacer era como venir en represalia en contra de Elías por esta situación, ¿verdad? Y al contrario, Él viene con un amor, con una paciencia, con una mansedumbre para ayudar a Elías a lograr nuevamente que él se vuelva a encauzar en esta situación, ¿verdad?
que el Señor sabe nuestras condiciones y nos da ese tiempo que todos necesitamos para recuperarnos. Y yo sé que hay en este momento personas que tal vez están pasando por situaciones de enfermedad, están pasando por situaciones de luto, están pasando por situaciones de problemas financieros, que tal vez necesitamos entender que Dios te va a dar un tiempo para recuperarte, que Dios necesita enviarte ese ángel que te dé de comer, que te dé de beber, que te haga descansar, porque es necesario que entiendas eso, que Dios necesita que descanses en medio de esa situación. Y a veces decimos, es que ¿quién va a descansar con un problema? ¿Quién quiere descansar con una depresión? ¿Quién quiere descansar con una deuda? ¿Quién quiere descansar con un problema familiar? ¿Quién va a descansar? Pero aún así, eso es parte de lo que el Señor nos quiere enseñar en esta hora, que Él necesita que comprendamos que Él siempre nos va a mandar ayuda, que siempre va a tener alrededor nuestro ángeles que van a estar allí ayudándonos en medio de este proceso para recuperarnos y para que verdaderamente podamos estar fuertes, porque Dios lo que necesitaba era darnos fuerzas, y Dios necesitaba darle a Elías fuerzas para que él pudiera recuperarse. Así es. Y quería recordarles que todos nuestros programas están en el canal de YouTube, que ya desde hoy, gracias a Dios, y también aquí a Radio Costa Rica, que ya mientras estemos en el programa también vas a poder ver el programa directamente en vivo en el canal de YouTube en el Monte de la Gracia, por si gustas hacerlo. Bueno, siguiendo aquí con el tema, es que también nosotros a veces pensamos que, bueno, si ya sea que es un profeta, un pastor, alguien que le sirve al Señor, o eres simple una persona que te congregas, que amas al Señor, no importa el cargo, no importa el ministerio, no importa dónde vivas, todos en algún momento vamos a pasar situaciones difíciles, situaciones tal vez, angustias, problemas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, entender que cuando estamos con el Señor también quiere enseñarnos todo lo que ahorita Mari estaba compartiendo, ¿verdad? Que Él nos envía ayuda, nos ayuda, nos fortalece, quiere enseñarnos a escuchar su voz, pero también Él quiere que nosotros maduremos, y a veces esa madurez nos va a costar varias situaciones, porque solo a través de situaciones es que vamos a alcanzar esa madurez. En el caso del profeta Elías, una persona que estaba acostumbrada a ver milagros grandes y cosas grandísimas, claro. Entonces el Señor por eso lo lleva hasta donde lo llevó, pero el Señor no le dijo exactamente que él tenía que estar en esa cueva. Él escogió entrar a la cueva. Aún así, vea qué misericordia la de Dios, que aún ahí en la cueva el Señor le habló la primera vez. Vean, siempre yo he visto eso, que el Señor utiliza 2 veces. En la primera, tal vez no todo es lo que Él espera de nosotros. A la segunda, nos da una nueva oportunidad. El Señor es un Dios de oportunidades. En la primera, le habló, pero al ver que Él no entendía, entonces le dijo, pero levántate, párate, sal ahí afuera. Vamos a ver la otra diapositiva para leerlo. Y es que, Inésita, antes de que lea esa última, ese otro pasaje, agregándole un poquito a lo que usted dice, es que muchísimas veces nos encerramos en nosotros mismos. Ajá, y yo siento que eso es lo que representa esa cueva, ¿verdad? Que nos encerramos y a veces buscamos, hay personas que a veces vienen a ayudarnos y vienen a decirnos, yo te quiero sacar de ahí, yo te quiero ayudar a que veas las cosas desde un enfoque diferente, pero es que tenemos que entender que Elías estaba pasando por un temor, y ese temor de alguna manera no lo dejaba. El sentirse fracasado, el sentirse desilusionado por lo que había acontecido, era lo que no lo dejaba a él, de alguna manera, como dice usted, que Dios le pregunta, ¿qué haces ahí? Yo no te mandé a meterte ahí. Pero es que a veces, muchas veces, los pensamientos constantemente en nosotros vienen a jugarnos una mala pasada.
porque le damos cabida mucho, ¿verdad?, a las cosas, y eso provoca que nos encerremos en nosotros mismos y que no podamos ver lo que realmente Dios necesita que vean. Y por eso es que Dios le dice a Elías, salte de ahí para que puedas ver con claridad lo que tienes que ver, porque desde ahí yo no me puedo ir a meter a tu cueva, no me puedo meter allí, pero necesito que salgas para que podamos hablar y podamos entender lo que necesito que comprendas. Sí, entonces vamos a leer el pasaje para que nuestros amigos y amigas también puedan buscarlo en su Biblia y puedan ir así a la par de nosotros. Dice, sal fuera, o sea, después de que estuvo en la cueva, en que tal vez se encerró en el cuarto, tal vez literalmente, muchas veces literalmente nos encerramos en nuestra casa y decimos, no, ya no voy a ir a la iglesia, ya no quiero salir, voy a estar aquí en mi casa, no quiero hablar con nadie. Muchas veces nos pasa eso, pero también nos encerramos en nuestro propio problema, tal vez creyendo que solo nosotros tenemos problemas. Así y es. Todas las personas pasamos por situaciones. Entonces, viendo ahí el pasaje, dice que Dios le dijo, sal fuera, o sea, que saliera fuera de ahí de la cueva, de donde quiera que tú te encuentres, ya sea emocionalmente, mentalmente o literalmente estás encerrado y no quieres volver a ningún lado. Así Dice, es. sal fuera y ponte en el monte, delante de Jehová, delante del Señor. Y he aquí Jehová que pasaba. Vea qué tremendo, dice que Jehová pasaba, el Dios estaba ahí ya. Así es. Y era un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y detrás del viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Aquí quería detenerme un momentito porque no es que tal vez digamos, no, es que el Señor no va a hablar a través de milagros o de cosas así tan grandes como el pueblo de Israel había visto. Sí. Ya el pueblo de Israel había visto el fuego, había visto un terremoto, había Sí. visto un viento. Dice que el Señor hace a sus vientos sus mensajeros, dice en el Salmo 104. O sea, no es que estaba tampoco diciendo que Dios no estaba ahí, o sea, el Señor estaba ahí y ya Elías había tenido experiencias grandes de todo tipo. Lo que pasa es que todas esas situaciones tal vez se daban en presencia de muchas personas, pero el Señor quería traerlo a una intimidad con Él. Así es. Dice que tras un fuego, un silbo apacible y delicado. Y Así cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Entonces fue cuando el Señor le volvió a hablar. Pero yo meditando en esta palabra, Sí. de que porque en otras versiones dice un susurro, pero ¿cómo se escucha un susurro? Mari y personas que nos escuchan, ¿cómo se escucha un susurro? Usted tiene que acercarse. Así Tiene es. que acercarse para poder escuchar el susurro. Un viento, un terremoto, lo que sea, usted lo oye, puede oírlo de lejos, pero un susurro usted tiene que acercarse, Sí. acercar su corazón. Entonces, hoy te invitamos para que procures en esa intimidad con el Señor, si tal vez alguien te ha aconsejado o has escuchado voces o alguien te ha dicho, no, mira esta palabra, mira esto otro que puedes hacer, pero que entres en intimidad con el Señor y escuches el susurro del Padre Celestial. Solo lo vas a hacer si te acercas, si entras en intimidad con Él, y ahí el Señor va a hablarte, así como le habló a Elías, Así es. que le dijo cosas que él tal vez no esperaba, porque él llegó y le dijo, no, es que mire todo lo que está pasando, Sí. y que todo lo veía malo en ese momento. Sí. Sin embargo, Dios le habló otras palabras, de Así otras es. cosas que él iba a hacer más adelante. Entonces, Mari, ¿qué Sí, podemos hablar sobre esto? definitivamente. No, este pasaje es tremendo porque son lecciones de vida que hay que aprender. Y nosotros debemos entender muchas veces que a veces pasamos, yo siento que Elías ya había pasado tal vez por ese terremoto y ya había conocido a Dios como en ese ámbito del terremoto, ya había conocido a Dios como en ese ámbito del viento, de ese viento recio, de ese soplo, ya lo conocía ahí, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Que yo veo muchísimas cosas
que el Señor en esta palabra da a entender que Él está pasando por diferentes procesos en donde Elías parece que se identifica claramente con Él en todas esas áreas. Pero había una en específica que era la que el Señor quería enseñarle a Elías, y era esa, el tema que nosotros trajimos hoy, el silbo apacible. ¿Por qué? Porque muchísimas veces estamos tan acostumbrados a correr en esta vida. Estamos tan acostumbrados a que todo es rápido, a que todo tiene que ser de una manera agitada, así como dice ahí, ¿verdad? Con el viento, ¿verdad? Que el viento soplaba, rompía los montes, y yo creo que a veces nosotros somos así, ¿verdad? Andamos como vientos, como torbellinos, y corremos, y vamos, y venimos, ¿verdad? Y de esa manera estamos haciendo las cosas del Señor, y creemos que lo estamos haciendo bien. Y ahí dice que quebraba los vientos, y detrás de los vientos un terremoto, que por cierto ayer tembló, ¿verdad? Ajá. Ayer nos movieron un poquito el piso. Un Y entonces retumbo. dice que Jehová no estaba en el terremoto, y muchísimas veces hay momentos en nuestra vida en que estamos tomando decisiones y Dios no está ahí. Y tomamos decisiones basadas en nuestros propios juicios, en lo que creemos, en lo que pensamos, en lo que hemos aprendido, pero verdaderamente hemos perdido esa intimidad y esa comunión con Dios. Y siento que eso fue lo que le pasó a Elías. Llegó un momento en que se perdió de ese hilo ahí de comunión con el Espíritu Santo, del Padre, del Hijo, y en ese momento Dios dijo: no, necesito retomarlo, necesito nuevamente darle un aire fresco, necesito nuevamente levantarlo, porque tengo algo diferente que quiero enseñarle. Y por eso, como decía anteriormente, Dios es un Dios de cosas nuevas. Dios no es un Dios de cosas añejas. Y eso es lo que tenemos que entender, que aunque en nuestro cotidiano vivir nos levantemos todos los días haciendo las mismas cosas, bañándonos, las cosas de casa, o el que trabaja se va para su trabajo, o el que tiene cosas, negocios o todo, usted hace lo mismo, pero siempre tenés que tener una mentalidad de que Dios es un Dios de cosas nuevas, y que algo diferente puede suceder en medio del día, que no siempre va a ser lo mismo, y eso depende muchísimo de la actitud que usted tenga, de la actitud con que usted se levante, de la actitud, la mentalidad con que usted quiera enfrentar ese día. Y Elías efectivamente se vio rendido, y qué fuerte acá, porque él dice que ese silbo apacible, delicado, y cuando lo oyó, yo pienso que es necesario que entendamos que necesitamos estar en silencio. Y qué difícil es que a veces las personas no entienden que necesitan aislarse de la gente, de la sociedad. Hay momentos en que tenemos que buscar un lugar cálido, un lugar tranquilo, ya sea tu cuarto, si no tienes un lugar donde ir, a veces hasta ir a un parque nos puede ayudar mucho, porque solamente en el silencio, es que dice que es un silbo apacible. Entonces, o sea, yo pienso que usted tiene que estar en silencio para poder discernir esa voz que está allí, queriendo que el Señor escuche. Entonces busquemos esos momentos de silencio, busquemos esos momentos. A veces, muchísimas veces nosotros, las mamás que tenemos un poquito tanto trajín, nos cuesta un montón, ¿verdad? Pero Dios nos dejó las madrugadas. Dios nos dejó, yo creo que la mujer sabia edifica su casa, y bueno, usted se puede levantar tempranito en la madrugada, ahí nadie le va a molestar, 4, 5 de la mañana, 3 de la mañana, y es un tiempo maravilloso donde Dios puede refrescar su vida, donde Dios puede traer un refrigerio, y en donde usted puede llegar a tener esa comunión, y Dios va a poder nuevamente encauzar la vida de nosotros, porque es que todos necesitamos ser encauzados en nuestra vida. No solamente Elías necesitó, todos hoy por hoy necesitamos que Dios nos ayude a volver a la senda, para poder entender y comprender que efectivamente es necesario escuchar la voz de Dios. Sí, y volviendo a lo que estábamos hablando ahorita, de que el Señor necesita que nosotros entremos en intimidad con Él para poder oír claramente su voz, estar quietos, hacer a un lado muchas cosas, esforzarnos,
cuando Él nos habla de inclinar el oído, tenemos que acercarnos. También debemos de aprender a escuchar el corazón de Dios, ese silbo apacible, pero ¿cómo vamos a oírlo? Vamos a ver ahora, vamos a escuchar, a ver la siguiente diapositiva. Dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Pero cuando estamos en medio de las aflicciones, como que no oímos, no entendemos, no comprendemos por qué estamos pasando aquellas cosas o qué solución le vamos a dar. Sí. Pero veamos la otra diapositiva para ver si avanzamos un poquito. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pero ¿cómo vamos a enderezarlas si no lo estamos escuchando, no lo estamos oyendo? Muchas veces nuestra mirada está en el problema. Solo vemos el problema y no estamos viendo que el Señor tiene soluciones, que Él es todopoderoso, que Él nos puede ayudar. Y como decía Mari, buscar un tiempo ahí a solas con Dios para poder escucharlo. Vamos a ver la otra para que después Mari pueda compartir. Dice, pero sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida, que a eso quería también llegar. Hace 2 programas vimos este pasaje, pero en la versión en inglés decía, vigila diligentemente tu corazón sobre todas las cosas que has guardado, o sea, que le pongamos más atención a todo lo que protegemos, pero primero el corazón, porque de él mana la vida, dice, de él fluyen las fuentes de la vida, de ahí nacen los decretos de la vida. Y entonces hablábamos de que muchas veces vamos a decir palabras en medio de situaciones, muchas veces decimos palabras que no teníamos que haber confesado, no teníamos que haber dicho. Ve a Elías llegó y dijo, Dios, pero mira, todos se han ido, me he quedado solo. Aún dijo, ¿verdad? Anteriormente dijo que quería morir. Por la opresión que tenía, por la tristeza, por la angustia, pero luego cuando el Señor viene la segunda vez y le habla en ese silbo apacible, en ese susurro al oído, al corazón, ya el corazón de Elías pudo entonces como alinearse con el Señor y vea que él estaba esperando, quién sabe qué le iba a decir el Señor, pero el Señor más bien le dijo, Elías, ahora tienes que devolverte por donde viniste y vas a ungir al profeta Eliseo, vas a ungir al otro siervo y vas y además, mira, le dice, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas. Y según Elías, él estaba solo. Ya estaba, y ya él estaba listo, que ya él no tenía nada que hacer. Sí, pero al hablarle al Señor y ya él hacerse más sensible, el Señor le dijo, 7,000 no han doblado. O sea, 7,000 es como un número especial, ¿verdad? Para Israel. Sí. El 7 es uno de los números especiales de la plenitud, de la perfección. Sí. Entonces le estaba dando un número como diciéndole, ¿verdad? Hay 7,000. Y tal vez tú, para este tiempo en que estamos, tal vez tú ya has visto, en mi familia ninguno quiere nada con el Señor. Sí. Y tal vez vemos, no, mi vecindario no, mi país de Costa Rica no, todo lo vemos negro. Y el Señor nos está diciendo hoy a todos los que estamos aquí en este programa y a tú que te encuentras ahí, el Señor nos está diciendo, mira, hay muchos que me aman. En esta nación de Costa Rica, en este planeta, todavía hay muchos que me aman, todavía hay muchos que no han doblado sus rodillas delante del enemigo. Sí. Y hoy recibamos esa palabra y oigamos el susurro del Espíritu Santo. Y que entendamos, es importante entender algo, porque Elías, yo creo que ya él dijo, bueno, ya Dios me rescató, me manda para la casa ya, a descansar. Y a veces, muchísimas veces, ¿verdad? Estamos esperando eso y no, lo que Dios estaba haciendo era reforzando nuevamente a Elías, dándole las fuerzas
dándole de comer. Dios fue como muy sabio, ¿verdad? Dijo, voy a mandar primero al ángel ahí para que me vaya, ¿verdad?, haciendo el trabajo, porque si Elías viene muy cargado, viene muy preocupado, pues ya para cuando llegue aquí, delante mío, el asunto no sea tan fuerte, ¿verdad? Porque ya Dios tenía otra demanda que ponerle a Elías. Y quiero decir una cosa, no siempre todo el trabajo que el Señor tiene para realizarlo, no solamente lo va a poner sobre los lomos de un hombre. Sí. Y eso es importante entenderlo, porque cuando Elías le dice, me quedé solo, me quieren matar, a mí me da risa porque yo leo que Dios con toda la calma y la paciencia le dice, no te preocupes, vas a ir a ungir a 2 personas más, Sí. que son las que se van a encargar de terminar el trabajo que tú empezaste. Sí. Y no te preocupes porque al final los enemigos que se levanten van a ser otros los que van a traer la victoria. Así es. Entonces, ahí podemos ver que a pesar de todas las circunstancias que Elías estaba viviendo, Dios lo estaba respaldando desde un principio. Acá el único problema que yo veo en esta historia es que Elías comienza a confiar en sus capacidades, que Elías confía en su sabiduría, que Elías empieza a no guardar su corazón como leímos anteriormente, no estaba guardando el corazón, no estaba siendo prudente en las decisiones que estaba tomando, y todo eso le desencadenó a él toda una frustración. Entonces, cuando el Señor nos dice que debemos guardar el corazón, es porque el corazón sabemos que puede ser dañado y es un órgano que hay que cuidar, porque muchísimas veces el no tener ese descanso que realmente el cuerpo necesita es dañino para la salud, es dañino. Entonces, claro que sí, podemos ver cómo a través de todos estos versículos el Señor nos muestra que Él siempre nos va a respaldar en necesitar, siempre, pero que nosotros tenemos que aprender mucha obediencia, es mucho lo que todavía tenemos que aprender, seguimos en pañales. Yo creo que a mí, yo no sé cuántas veces me han cambiado en esta semana y necesita el pañal, porque sí, hemos tenido una semana muy difícil. A veces, muchísimas veces, estos temas que tocamos, no es porque seamos personas que estemos viviendo, ¿verdad?, a flor de piel, sino porque verdaderamente estamos viviendo situaciones difíciles y que necesitamos venir a la palabra, necesitamos venir al alimento espiritual, necesitamos escudriñar las escrituras para poder alimentarnos, para poder llenarnos, para poder sentir ese refrigerio antes de venir a impartirlo acá, y que verdaderamente sea con un denuedo de su palabra y que podamos transmitirlo de forma que otros también puedan entender que Dios es eterno, que Dios sigue sentado en su trono, que Dios es soberano, que Dios es amor, que Dios nos ama a pesar de nuestras debilidades, que sí, efectivamente tenemos un Dios que nos confronta, porque sí es un Dios que confronta, que sí es un Dios que se enoja, también se enoja, porque Él quiere lo mejor para nosotros, y Él quería lo mejor para Elías, como lo quiere para ti, como lo quiere para mí, y es importante que nosotros aprendamos a corregir las cosas que normalmente consideramos que son normales en nosotros. Creemos que estar cansado es normal, que estar fatigado es normal, que estar enojado es normal, que estar ansioso es normal, que estar depresivo es normal, que andar alterado es normal. O sea, pensamos que todas esas cosas son normales y no son normales. Y por eso Dios viene y le enseña a Elías y le dice, te tengo que meter en el silbo apacible para que entendas lo que es la paz y el descanso. Así es. Porque no sabes lo que eso significa, la paz y el descanso. Y yo quiero, Inesita, no sé si me dará tiempo para terminar ya con una reflexión acá, o quieres decir algo más. Sí. Vamos a ver los otros versículos, si quieres son como dos que dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, o sea, gentileza, esa paz
que tal vez la gente muchas veces dice, pero ¿cómo es que yo la veo siempre con paz? Y tal vez uno manifiesta un poco sobre las situaciones. Sí. Y tal vez dice, pero ¿cómo es que usted tiene paz? ¿Cómo es que usted puede Sí. estar cantando y todo? Pero es porque esa gentileza el Señor la pone en nosotros para que dice que sea conocida. Sí. ¿Para qué? Para dar testimonio. Y dice, el Señor está cerca. Tal vez mucha gente lo toma como, es que el Señor ya viene mañana. No, el Señor está cerca de nosotros. Sí. Siempre, venga hoy o mañana o dentro de 10 años, el Señor está cerca de ti. Ahí está, donde tú te encuentras, ahí el Señor está. Escúchalo, recibe su abrazo, recibe su paz y dice, con toda oración y ruego, presentando vuestras peticiones, con acciones de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Y vamos a leer, creo que hay otra, ¿verdad? Ya ahí. Y es que quería retomar aquí que el Señor también quería enseñarle a Elías y a nosotros también, que muchas veces queremos ver milagros, queremos ver solo grandes cosas, o que el Señor se mueve en aquel fuego, en aquellas cosas grandes, pero muchas veces el Señor nos enseña que Él también trabaja de diferentes formas. Claro. A veces trabaja como con cosas pequeñas, como paso a paso, como día a día. ¿Para qué? Para enseñarnos paciencia, para enseñarnos humildad. Queremos ver a veces algo muy grande y resulta que a veces el Señor en cosas muy pequeñas, que a nosotros nos parecen pequeñas, Así es. pero se manifiesta en esas acciones pequeñas en nuestra vida, en nuestra familia, en algún vecino, hasta en una mascota, Claro. hasta en alguna persona que tal vez no tenemos amistad con aquella persona, y el Señor se manifiesta a través de esas pequeñas cosas, y nosotros tenemos que aprender también Sí. que Él trabaja a su ritmo, que en el tiempo del Señor Él lo hizo hermoso, y Elías tenía que entender que no solo enfrentándose, ¿verdad?, que Sí, un montón claro. de profetas, Claro. o en todo lo que él había experimentado, sino que también ahora él lo estaba enviando a buscar a 2 personas, ¿verdad? Así es. Tenía que ungirlas, y que él iba a hacer cosas a su tiempo, cosas pequeñas, una a una. A veces él va Claro. trabajando día a día, hoy hace algo, Claro. mañana otra cosa. Lo que pasa es que nosotros a veces no lo vemos, porque él está trabajando en el mundo espiritual muchas veces. Claro. Entonces, solo cuando el Señor abre nuestros ojos y podemos ver lo que el Señor está trabajando y haciendo. Y eso quería el Señor enseñarle a Elías, a tú que te encuentras ahí, aunque no veas tal vez y digas, no, ¿qué va? Ya son muchos años, ya yo no voy a orar más por esa persona. Pero aunque no lo veas, el Señor está trabajando, Él está haciendo su trabajo. Dice que Jesucristo, Yeshua, decía, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces, Mari, Definitivamente. para que usted pueda ir Sí, dando una conclusión. definitivamente hay que guardar los pensamientos, como decía el último versículo, hay que guardar los pensamientos, porque muchísimas veces le damos rienda fuerte a la mente, ¿verdad? Dejamos que esos pensamientos completamente nos invadan, y es importante llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Ajá. Porque a veces, muchísimas veces, los dolores de cabeza que sentimos es eso, que no paramos de pensar, y no paramos, y no paramos, y no paramos, y eso también genera ese gran desgaste. Entonces, como vemos en este pasaje, cuando él dice, regocijaos, regocijaos, regocijémonos en el Señor, busquemos más esas cosas, regocijarnos en medio de la aflicción, en medio del problema, en medio de la situación, para que podamos tener esa paz que tanto anhela nuestro corazón. Quiero cerrar acá, antes de orar. Sí, quiero cerrar diciendo que tú y yo podemos ser capaces de servirle al Señor de una manera especial, también a través del silencio. Solo eso, el silencio, eso hará que aprendamos también a humillarnos ante su gran poder.
que Él no nos juzga por nuestros errores, pero que sí podemos hacer las cosas mejor cada día. Que Él espera que nosotros tengamos un crecimiento genuino, sincero y tomado siempre de la mano de Él, que es el único que puede enderezar tu vida y la mía. Lo hizo con Elías, lo hizo en el Antiguo Testamento y lo hace nuevamente en el Nuevo Testamento, que nos deja a través de su Santo Espíritu para guiarnos. Y después de ese encuentro que Elías tuvo con el Señor, nunca más vuelve a tener un desvanecimiento. Qué fuerte esto, ¿verdad? Eso dice las Escrituras, que él nunca más volvió a tener desánimo, nunca más volvió a experimentar este tipo de cosas. Y al final el sol brilló para él. Así que yo creo que hoy yo quiero dejarle este mensaje a las personas que vayan a escuchar este mensaje, y los que estén escuchando: el sol puede brillar para ti como brilló para Elías también, y que todo aquello que verdaderamente ha sucedido en tu vida puede, al igual que Elías, ser sanado y restaurado completamente. Así es. Y antes de terminar el programa, bueno, Mari va a orar por todos ustedes, pero quería recordarles que si tienen libritos de cuento que tal vez ya no los ocupen, estén buenos, pues nos los pueden regalar para ofrendar para el proyecto que tenemos mi esposito y yo allá en una comunidad muy necesitada, para una biblioteca donde también queremos dar pues alimento a las personas, a los niños, a los jóvenes, y muchos planes que tenemos. Y también dar gracias a Dios porque en este año llevamos, solo en este año, bueno, son como 400 personas que nos han escrito y nos han dicho: el Señor contestó mi oración, el Señor me sanó. Entonces es una buena noticia, ¿verdad? Y vamos a pedirle a Mari que ore por ti en este momento, a como el Espíritu Santo la guíe y la dirija. Amén, así es, Inesita. Yo hoy oro fuertemente porque esta palabra hoy haya calado en tu corazón, y yo hoy vengo bendiciendo a cada persona que va a ver este programa. Declaramos en el nombre de Jesús que van a haber ángeles que van a llegar a tu alrededor. Declaramos que el favor y la gracia de Dios estarán a tu lado en este tiempo de dificultad que puedas estar viviendo, cualquiera que sea, que el Señor te dará descanso, te dará de beber y estará allí para renovarte las fuerzas, estará allí para levantarte, para traerte un refrigerio nuevo en el nombre de Jesús. Hoy vengo orando por cualquier enfermedad, por situaciones difíciles, por situaciones familiares. Hoy vengo orando porque se levante el Espíritu Santo sobre los hogares con más fuerza, que se levante la oración aún con más poder en el nombre de Jesús, que seamos más los que nos unamos en oración, que seamos más los intercesores que nos paremos en la brecha para orar por aquellos que tienen necesidad. Hoy oro para que los anhelos del corazón de aquellos que estén necesitando ser restaurados, el Señor con un silbo apacible llegue a tu vida, y que tú puedas escuchar la voz audible del Padre diciéndote, como le dijo a Elías: Elías, aquí estoy para ti. Estoy para levantarte, estoy para sostenerte, estoy para decirte que todo lo que te está pasando tengo el control, que estoy aquí para verdaderamente darte la fortaleza que necesitas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias por haber estado aquí con nosotros en nuestro programa En el Monte de la Gracia, y desde aquí de Radio Costa Rica les enviamos una palabra de bendición. Te bendecimos en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesucristo. Bendecimos tu familia, bendecimos tu casa, tus proyectos, sobre todo bendecimos tu vida espiritual, y bendecimos nuestra nación de Costa Rica. Y ahí, si estás en otra nación, también ahí bendice tu nación, porque Dios hace cosas grandes todos los días. Todos los días hace milagros, todos los días responde oraciones y hace cosas lindas. Así que abre tus ojos espirituales para que veas lo que el Señor está haciendo. Él está trabajando, todavía trabaja.
Trabaja el Espíritu Santo en ti y Yeshua, nuestro Salvador, sigue ahí delante del trono de la gracia. Dios te guarde. Gracias, Mari. Gracias a ti, Queda Necesita, por invitada invitarme. para otra próxima. Dios quiera que sí nos permita y nos preste vida. Así es, gracias a don Andy Torres, él tan especial siempre, y gracias a Rebequita, que es tan atenta y tan linda ella. Amén, Dios así me es. los bendiga y un abrazo. A ti nada te va a faltar.